Bienvenidos, estimados estudiantes, al curso Psicopatología y Contextos, identificado con el código 403015. Este es un curso de naturaleza teórica, es un curso correspondiente al área disciplinar de nuestro programa, tiene 3 créditos académicos y aborda el problema curricular del conocimiento psicosocial y la praxis a través del núcleo problemático salud comunitaria y convivencia. Este núcleo problemático da respuesta a la pregunta ¿cuáles serían los abordajes metodológicos más pertinentes de la psicología que podrían contribuir al desarrollo psicosocial en los ámbitos local, regional y nacional? El curso plantea unas preguntas orientadoras que se espera puedan ser abordadas y desarrolladas a lo largo de la revisión de las unidades del curso. Una de esas preguntas es qué tipo de explicaciones del trastorno mental predominan y cuáles son las críticas que ameritan desde una perspectiva histórico-cultural, cómo se plantea teóricamente la relación entre alteraciones psicológicas y discapacidad social, cuál es el marco normativo que contextualiza la salud mental en Colombia, cuáles son las alternativas de intervención psicosocial que tiene el profesional de la psicología para prevenir el trastorno mental, promover la salud mental y recrear formas de convivencia que potencian el desarrollo humano. De esta manera, apreciados estudiantes, el curso busca dar a conocer a los estudiantes las diferentes explicaciones que se plantean del comportamiento desadaptativo, psicopatológico o anormal desde una perspectiva holística y biopsicosocial para el planteamiento de su análisis crítico. Asimismo, propone promover el conocimiento sobre las posibles formulaciones de diagnósticos, planes, tratamientos, programas de prevención y promoción sobre la salud mental. Lo que ven a continuación es el esquema general del desarrollo de las unidades que ustedes van a revisar en este curso. La primera unidad plantea el problema de la salud mental y allí vamos a empezar por una revisión de la historia de la normalidad, cómo ha sido su comprensión en distintos momentos del desarrollo de la historia de la humanidad. Luego vamos a hacer una revisión de conceptos básicos, conceptos asociados a lo que es la salud mental y la normalidad, como por ejemplo la adaptación, la desadaptación, la normalidad misma, la psicopatología, la salud mental, la discusión con lo que es salud y enfermedad, la alteración psicológica, la discapacidad social, entre otros, que son fundamentales para la comprensión y el abordaje de la salud mental y de la psicopatología. Después de eso, vamos a hacer una revisión de la humanización del trastorno mental y a entender cómo a lo largo de la historia ha evolucionado también el abordaje de la salud mental. Y finalmente vamos a hacer una revisión para esta primera unidad sobre los criterios de diagnóstico a través del CIE y del DSM. En la unidad 2 vamos a hacer una revisión sobre el contexto de la salud mental que hace referencia a cómo se comprende la salud mental, cómo se implementa y cómo se desarrolla en el contexto colombiano. Por eso vamos a hacer una revisión de la normatividad de la salud mental integral en Colombia, cómo se abordan los trastornos mentales severos, qué son los equipos interdisciplinarios y algunos programas integrales que se implementan en el país, como por ejemplo el Hogar Día, los centros de rehabilitación y programas psicosociales, entre otros. Finalmente, en la unidad 3 vamos a hacer una revisión de la estrategia de intervención. Allí vamos a hacer una revisión de cuáles son los modelos de intervención, pasando por el enfoque sistémico y la perspectiva ecológica, pero sin desconocer otros modelos que puedan ser pertinentes también para la intervención y el abordaje de las psicopatologías. Vamos a hacer una revisión del trabajo psicosocial frente a una psicopatología, el planteamiento del problema y el diseño de intervención que puede ser tanto individual como grupal, que puede ser desde las unidades de salud mental o desde un enfoque comunitario. Esto porque la psicopatología la reconocemos no solamente en el funcionamiento de una persona, sino también en su contexto y en su entorno. De esta manera, entonces, el curso va a ser desarrollado a través de, primero, la identificación de unos presaberes, de esos conocimientos que ustedes traen y que nos ayudan también a alimentar el desarrollo del curso. Vamos a hacer una revisión de una conceptualización básica para aclarar algunas dudas o inquietudes que se tengan frente a los conceptos, las similitudes que se pueden dar entre ellos y también las diferencias. Es importante que nosotros podamos revisar los criterios de diagnóstico, identificar claramente
cuáles son los trastornos mentales, cuáles son las características en cada uno de ellos, diferenciarlos entre sí, diferenciar las maneras como se clasifican los trastornos y se comprenden, y finalmente hacer una contextualización de esos trastornos a partir de la comprensión del funcionamiento de esos trastornos dentro del entorno, el abordaje desde la ley, desde el contexto colombiano, y cómo desde los modelos de intervención de la psicología se pueden abordar dependiendo de las características del trastorno como tal, que puede ser centrado en la persona o centrado en el grupo y en el entorno. Es importante que entiendan, queridos estudiantes, que la psicopatología para nosotros no es una condición exclusiva de una persona, sino que además encierra el contexto y el entorno en que habita la persona. Las competencias básicas que busca desarrollar el curso de psicopatología y contexto son las siguientes. La primera es la competencia para ubicar en la historia de la psicología la emergencia de la psicopatología como una relación entre la subjetividad y la cultura para entender su connotación actual en la disciplina, haciendo un uso coherente del término. La segunda es ser capaz de identificar las diferentes perspectivas teóricas sobre normalidad, anormalidad, desadaptación, adaptación o psicopatología de salud mental y comprender la relación y la dinámica entre la subjetividad y el entorno social. La tercera es reconocer las normativas de salud mental en el contexto colombiano, la utilidad y aplicación de los modelos de salud para el trabajo preventivo de la enfermedad y de promoción en el campo de la salud. La siguiente, identificar los diferentes criterios diagnósticos según las clasificaciones dadas en el DSM, en el CIA y proponer planes de tratamiento y programas de intervención y promoción sobre la salud mental. En quinto lugar, tenemos la competencia para identificar los elementos estructurales del sistema psíquico en correspondencia con el entorno social para determinar el papel de la cultura en la configuración de un trastorno mental. La sexta competencia hace relación a la capacidad de analizar los trastornos mentales predominantes en el contexto cultural latinoamericano, deconstruyendo el concepto cultural de enfermedad mental en casos específicos. La octava competencia tiene que ver con analizar el rol del psicólogo en el contexto colombiano, enmarcado en la normatividad vigente. La siguiente competencia, entender cómo se promueven los estilos de vida que contribuyen a reformar la convivencia en el sentido de potenciar el desarrollo humano. Y finalmente, la competencia para ser capaces de formular planes de intervención de manera individual o de forma grupal o familiar en situaciones relacionadas con la salud, tomando como base el enfoque sistémico y el modelo ecológico como fundamentales, pero sin desconocer los demás modelos que pueden ser funcionales a la hora de la intervención. De esta manera, estimados estudiantes, les doy la bienvenida al desarrollo de psicopatología y contextos. Espero que sea muy productivo y que sea un curso que ustedes les fundamente la formación como psicólogos y que de aquí en adelante puedan desarrollar todas las competencias que mencionamos y que tengan muchísimos éxitos en el resto de su formación como psicólogos.